Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de 3 casos de mujeres que un día decidieron acabar con la vida de su propia familia. Como siempre, al final del vídeo podéis dejarme en los comentarios vuestra opinión y si ya los conocíais de antes. Así que dicho esto, no me enrollo más y empezamos. Angélica y Marcelo Vázquez se conocieron en México, su lugar de origen. Cuando formalizaron su relación, en la década de los 90, decidieron trasladarse a Estados Unidos para empezar una nueva vida. Una vez allí se asentaron en Mesquite, Texas, y tuvieron 2 hijos, Paulina y Alejandro. Todos sus conocidos decían de ellos que eran una familia muy normal. Marcelo trabajaba como camionero de larga distancia, y Angélica era cocinera en la cafetería de un colegio cercano hasta que en mayo de 2012 le diagnosticaron cáncer de mama y tuvo que dejar su empleo. Inmediatamente la operaron para hacerle una doble mastectomía y a principios de 2013 finalizó su tratamiento de quimioterapia justo cuando se cumplieron 23 años de su matrimonio con Marcelo. Después de su enfermedad, Angélica, que en ese momento tenía 43 años, no volvió a trabajar y, según sus allegados, experimentó un cambio importante en su estado de ánimo. En ese momento, Paulina, de 21 años, no vivía con sus padres, ya que estaba estudiando Derecho Penal en la Universidad Northern de Texas y tenía un apartamento a las afueras del campus. Por su parte, Alejandro, de 18 años, aún vivía en la casa familiar y compatibilizaba sus estudios con un trabajo a media jornada en un Blockbuster. El 8 de mayo de 2013, Paulina había acudido a la casa de sus padres porque estaba de vacaciones de primavera en la universidad. Según los informes policiales, esa noche Marcelo, de 44 años, y sus hijos bebieron unas cervezas, quizá durante la cena. Después el padre se quedó en el salón y el resto se fue a dormir. A las 6:30 de la mañana, una vecina llamó a la policía diciendo que había escuchado disparos en la casa de los Vázquez. Los agentes lo primero que observaron al llegar fue que la entrada no había sido forzada, al igual que las ventanas, así que llamaron a la puerta, pero nadie contestó. Como legalmente no podían entrar en la casa, los agentes no tuvieron más remedio que marcharse de allí. Pero aún así, durante ese día regresaron 2 veces más, llamaron a la puerta de nuevo y nadie les abrió. Los conocidos de los Vázquez estaban muy preocupados porque seguían sin saber nada de la familia. Así que 4 días después, los agentes decidieron volver a la casa. Una vez allí, les extrañó ver que tanto los periódicos como el correo no habían sido recogidos, así que decidieron entrar en la casa. Dentro se toparon con una escena terrible, y es que los 4 miembros de la familia estaban sin vida. Cada uno estaba en su habitación, excepto Marcelo, que se encontraba en el sofá del salón. Los agentes observaron que el padre y los 2 hijos habían sido disparados con una 9 milímetros mientras dormían. Sin embargo, el cuerpo de Angélica, que estaba en la cama de la habitación principal, presentaba alguna diferencia. Y es que en su caso el arma estaba en el suelo al lado de la cama. Al analizar el cuerpo de la mujer, encontraron restos de pólvora en sus manos. Además, la trayectoria de los disparos confirmaba que Angélica había quitado la vida a su familia y la suya propia. Los motivos que la llevaron a hacer esto nunca quedaron claros, ya que no dejó ninguna nota. Una de las teorías que se barajaron fue que Angélica sufría estrés postraumático por el cáncer que había padecido.
Pero esto no es más que una especulación porque la única persona que sabe la verdad es ella misma y nadie sabrá qué se le pasó a la mujer por la cabeza para actuar así. Diane y Mark Stout eran un matrimonio que residía en un vecindario tranquilo de Springfield, Missouri, junto a sus 4 hijos: Sean, Sarah, Rachel y Brianna. La pareja se había conocido en la universidad en 1985. Al poco tiempo se casaron y en 1986 dieron la bienvenida a Sean, un niño al que los médicos diagnosticaron autismo. La familia parecía tener una vida normal. Diane era enfermera en una clínica y en su tiempo libre tocaba el órgano en la iglesia local, mientras que Mark era el que se quedaba en casa al cuidado de los niños. Aunque era vocalista en una banda de blues, no percibía ningún tipo de salario por esto. En el momento de los hechos, todos los hijos de la pareja vivían en la casa. Sean tenía 26 años, Sarah de 24 acababa de graduarse en la universidad y no trabajaba, Rachel de 22 seguía estudiando y luego estaba Brianna de tan solo 11 años. El 8 de abril de 2012, Diane acudió a la iglesia por la mañana y cuando regresó a la casa encontró a su marido sin vida. La policía acudió al domicilio y al hablar con Diane, esta les contó que el hombre llevaba unas semanas en las que apenas comía y estaba muy débil. Al hacerle la autopsia no observaron daños en su cuerpo, pero sí vieron algo extraño, y es que tenía restos de sangre seca alrededor de su boca. Aún así, el forense estableció que Mark, de 61 años, había fallecido por causas naturales. Mucha gente llegó a decir por aquel entonces que Diane no parecía en absoluto apenada por la muerte de su marido. Después de lo sucedido, Diane recibió $20,000 de su seguro de vida, por lo que vendió la casa familiar y se trasladó con sus hijos a una más grande. 4 meses después, la tragedia volvió a llamar a la puerta de los Stout, y es que un día Sean, de 26 años, dejó de respirar de repente. Cuando la policía llegó a la casa, Diane contó que Sean estaba con lo que parecía ser una gripe. Añadió que ella se encontraba en la iglesia y que cuando regresó, el joven yacía en la cama sin pulso. Daba la sensación de que era una escena muy similar a la vivida con su marido. La autopsia tampoco reveló daños ni golpes, pero al igual que su padre, Sean tenía sangre seca alrededor de su boca. En esta ocasión también determinaron que su muerte se había producido por causas naturales. Pero la tragedia no se detendría aquí. Y es que el 9 de junio de 2013, Sarah se desmayó de manera repentina y tuvo que ser ingresada de urgencia en el hospital. La joven no tenía problemas de salud previos, algo que desconcertó a los médicos, sobre todo porque al llegar al hospital sus órganos empezaron a colapsar. Poco después de la hospitalización de Sarah, el Departamento de Policía de Missouri recibió varias llamadas donde una persona anónima decía que Diane podía ser la responsable de todo lo que le estaba sucediendo a su familia. Los investigadores tomaron en serio esta llamada y fueron hasta el hospital donde estaba Sarah. Una vez allí, entrevistaron al personal y descubrieron datos escalofriantes sobre el comportamiento de Diane. Y es que a pesar de la situación crítica de su hija, raramente iba a visitarla y cuando lo hacía estaba muy poco tiempo. La enfermera que se encargaba del cuidado de Sarah contó a los agentes que Diane no estaba preocupada por su hija y añadió que la mujer le comentó que planeaba irse de vacaciones a Florida con o sin su hija. Un médico dijo también que después de varias pruebas consiguieron detectar la causa del fallo multiorgánico de Sarah. Todo indicaba que había sido envenenada. Con toda esta información en su poder, los investigadores interrogaron a Diane en la estación de policía de Missouri. Allí la mujer les habló de su situación y en un primer momento negó que fuese la responsable de lo que le había sucedido a su familia. Sin embargo, afirmó que estaba feliz de que su marido hubiese fallecido porque le odiaba, ya que ella trabajaba mucho para pagar las facturas y él no aportaba nada.
Después incluso llegó a admitir que era una madre horrible. Cuando los agentes le preguntaron qué pasó realmente, Diane confesó lo siguiente. Según ella, todo comenzó a planearlo en 2011. Estaba harta de Mark y le odiaba tanto que decidió quitarle la vida. Investigando sobre cómo hacerlo, encontró que el mejor método era con anticongelante. Así que compró una garrafa de este líquido por internet con varias características que la convencieron. No tenía sabor ni olor. How long had you been giving them the antifreeze before they finally got, before Sean passed? Maybe a couple of days. And what were you putting it in? Coca-Cola. Diane ponía todos los días en la bebida de su marido una cucharadita de anticongelante, así hasta su fallecimiento. A partir de aquí pensó hacer lo mismo con su hijo Sean porque le consideraba una carga. De hecho, llegó a decir a los agentes que para ella era peor que la peste. También decidió acabar con la vida de Sarah porque siempre estaba en la casa y no quería buscar trabajo después de graduarse en la universidad. Esto implicaba que Diane tenía que hacerse cargo de los préstamos estudiantiles de la joven. Sin embargo, en el caso de Sarah, decidió llamar a una ambulancia porque no quería que muriese en la casa. Después del interrogatorio, los investigadores decidieron registrar el domicilio de Diane por si podían encontrar más información. Y fue allí donde descubrieron el diario de Rachel. La joven había escrito un año antes de los hechos que su madre planeaba quitarle la vida a su padre y a su hermano. Debido a esto, interrogaron a la joven. Al principio dijo que en su diario simplemente había plasmado unos sueños que tuvo, sin embargo, posteriormente admitió la verdad. Y es que ella había estado ayudando a su madre a planear y a llevar a cabo las muertes de la familia. De hecho, fue ella la que compró el anticongelante por internet. Además, afirmó que el plan era quitarle también la vida a Brianna de 11 años. Did you want it to just be you and your mother? Yeah. And why is that? Because she understands me. Ambas mujeres fueron arrestadas y finalmente, en el juicio que se celebró en su contra en enero de 2016, Diane fue declarada culpable de asesinato en primer grado y fue sentenciada a cadena perpetua sin la posibilidad de solicitar libertad bajo fianza en el futuro. Por su lado, Rachel aceptó un acuerdo con la fiscalía para reducir sus cargos y fue sentenciada a cadena perpetua, pero con posibilidad de solicitar libertad bajo fianza 42 años después de estar en prisión. Sarah sobrevivió, pero a día de hoy continúa luchando con el daño neurológico que le causaron para el resto de su vida. Es consciente de que su propia madre y hermana destruyeron la familia, pero aún así las ha perdonado porque ella es cristiana y esta elección le ha permitido sobrevivir. Tiempo después se supo que la persona que alertó a los agentes de manera anónima fue el pastor de la iglesia a la que acudían Mark y Diane. Según este hombre, después de los acontecimientos observó que el sufrimiento de Diane por su familia no existía. Kelly Mullen nació en East Hartford, Connecticut, en julio de 1967. Cuando tenía tan solo 7 años, su madre se quitó la vida en el domicilio familiar. Su padre, que trabajaba como instalador de tuberías, nunca se volvió a casar, por lo que Kelly creció solo con él y con sus 2 hermanos. En diciembre de 1995 contrajo matrimonio con Charles Silk en una ceremonia civil. La pareja se había conocido en una reunión de solteros y Kelly ya tenía una hija de una relación anterior llamada Jessica, que en el momento de la boda tenía 5 años.
Charles había crecido como miembro de la Iglesia Baptista de la que era muy devoto. Según sus conocidos, amaba a Dios, a su esposa y era el hombre perfecto para estar con ella. La vida de los Silks giraba en torno a la Iglesia Baptista de East Hartford, donde fueron admirados por su dedicación a Dios, la comunidad y los demás. De hecho, Kelly se encargaba de preparar las comidas de los domingos para los miembros mayores de la iglesia y otros amigos. En noviembre de 1996, el matrimonio dio la bienvenida a Jennifer, su primera hija en común. Mucha gente creía que Kelly era una gran madre que adoraba a sus hijas. Sin embargo, no todo el mundo pensaba igual, ya que la madre de Charles estaba bastante preocupada por la familia y por los abusos que, según dijo, presenció a finales de 1997. Todo esto se lo contó a su cuñada, quien finalmente llamó al Departamento de Niños y Familias para hablar sobre la condición mental de Kelly Silk. Al ser entrevistada por ellos, Kelly les contó que en el pasado había tenido depresión, pero que ya no era un problema. Los trabajadores sociales, al no ver indicios de nada extraño, determinaron que todo era infundado y cerraron el expediente de la familia. En enero de 1998, Kelly dio a luz a Jonah, su tercer hijo. Pero tan solo 5 meses después, una ambulancia tuvo que acudir hasta el domicilio familiar porque la mujer había intentado quitarse la vida con pastillas. Después de este suceso, le recomendaron a Charles que llevase a su mujer a terapia. Pero como no creían mucho en esto, decidieron que el pastor de su iglesia fuese su consejero. En la primavera de 1999 nació Joshua, su cuarto hijo. Y a partir de aquí, las cosas empezaron a ir peor. Kelly le decía a sus más allegados que estaba muy deprimida, y de hecho su estado hizo que dejara de ocuparse de las tareas cotidianas. La noche del 10 de junio de 1999 llegó la tragedia que muchos temían. Mientras todos dormían, Kelly, de 32 años, fue hasta la cocina, cogió un cuchillo y acabó con la vida de su marido de 39 años sin que éste fuese consciente de nada. Los ruidos despertaron a Jessica, de 9 años, que fue a investigar qué pasaba. Y ahí fue cuando su madre, al darse cuenta de su presencia, la apuñaló 60 veces. Después de esto, Kelly agarró una lata de gasolina que la familia utilizaba para la máquina de cortar el césped, roció la casa y prendió fuego. Este se extendió por toda la casa y Kelly finalmente falleció por asfixia. A pesar de las heridas, Jessica consiguió salir y llegar hasta la casa de un vecino que fue quien llamó a las autoridades. Solo pudo contar que su mamá había tenido una pesadilla. El pequeño Joshua, de 2 meses, fue encontrado en la casa con vida, pero como había inhalado mucho humo, fue trasladado inmediatamente al hospital. Lamentablemente, Jennifer, de 2 años, y Jonah, de 1, no sobrevivieron a causa del humo y las quemaduras. Joshua y Jessica estuvieron en estado crítico durante días, pero finalmente salieron adelante. Después de la tragedia, todo el mundo se esforzó por saber por qué Kelly había hecho eso. Parece ser que la mujer estaba obsesionada con el fallecimiento de su madre y constantemente se preguntaba por qué su madre, cuando se quitó su vida, no había hecho lo mismo con la de Kelly. Además, durante años sufrió depresión y parece ser que las cosas se pusieron peor después del parto. Según los expertos, ahí fue cuando llegó a un punto de ruptura con la realidad, aunque es verdad que nunca se sabrá lo que le pasaba a Kelly por la cabeza en ese momento. ¡Ay, Dios!